Nuevo vídeo, nuevo combate. Schwarzenegger contra Willis, Lester contra McTiernan. La vieja fórmula contra la nueva. Los 80 fueron tan grandes en el cine que inventaron y reinventaron todo un género en la misma década. Si te dijera que un coronel retirado que traslada árboles como el que cambia floreros se enfrentará a un alopécico y enclenque detective descalzo de Nueva York, seguramente me dirías que no es un combate justo para el coronel. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Comando, con guión de Steve de Sousa y en el que nos narra las aventuras de un ex coronel de las Fuerzas Especiales, padre soltero y que quiere pasar más tiempo con su hija en una cabaña en medio del bosque. A pesar de no tener wifi, smartphones ni TikTok, su hija lo disfruta como si no hubiera un mañana. Se confirma, los 80 fueron los mejores. El guión de Sousa nos propone la visita de un grupo de antiguos compañeros de John Matrix para fastidiar el día secuestrando a su hija, para que haga lo que ellos no son capaces de hacer: asesinar al presidente de Valverde, país supuestamente latino con muy mala suerte y peor reputación de toda la historia del cine, y en el que Matrix deberá trabajar una vez más para recuperar a su hija. Comando es uno de los films más icónicos del cine de acción de los 80. Se podría decir que, si no lo inventó, sí que lo certificó. Aunque la propuesta, vista a día de hoy, parece, y es, ridícula, no deja de lograr su objetivo, que no es otro que entretener. Las one-liners, ya sabéis, esas frases que anuncian o bien lapidan la humillante muerte de los enemigos caídos. Yo desayuno boinas verdes y ahora tengo hambre. Los problemas de Rancor, las situaciones sin sentido, etc., son los ingredientes perfectos para cualquier película de acción de los 80. Y si encima está protagonizada por un actor de acción como Schwarzenegger, cállate, coge las palomitas y no hagas preguntas. Los primeros golpes de Comando hacia su contrincante solo intentan tantearlo. Es por ello que el único golpe que acierta es esa propuesta desenfadada de pasar un buen rato viendo la pantalla sin importarle lo más mínimo si lo que estás viendo tiene cierto sentido y en el que el argumento es lo de menos. ¿Que un coche está abollado en una toma y luego está bien de nuevo? No preguntes. ¿Que una hija interpretada por una jovencísima Alyssa Milano disfruta de la compañía de su padre con las situaciones más Disney jamás vista en una película de acción? No preguntes. ¿Que los enemigos esperan a que el héroe le dé tiempo de disparar para matarlos? No preguntes. Tú continúa vaciando tu bol de palomitas y solo disfruta. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Jungla de Cristal, duro de matar en Latinoamérica. No entraré en la vergonzosa tradición en España de arruinar títulos en el mundo del cine. De sobra conocido y criticado por otros canales con toda la razón del mundo y en el que estoy totalmente de acuerdo con ellos, y en el que aún, a día de hoy, sigo sin encontrar el más mínimo sentido a esta tradición que ha durado años. En fin, Jungla de Cristal, con guión también de Sousa y que está basada en la novela Nada es para siempre de Roderick Thorpe, nos narra las peripecias de John McClane, un detective de Nueva York que, para recuperar su matrimonio, viaja hacia Los Ángeles en busca de su esposa en el peor momento y época del año en el que podía hacerlo, la Navidad. El guión nos narra la historia en el que un grupo de ladrones, haciéndose pasar por terroristas, secuestran todo un edificio con rehenes dentro, incluyendo a McClane y a su esposa, y en el que tendrá que usar sus habilidades para poder enfrentarse al problema y, de paso, evitar el divorcio. Jungla de Cristal se ha labrado un nombre dentro del cine. Fijaros que no apunto al género, sino al cine en general. Y es que la adaptación que hacen Stuart y de Sousa de la novela resultó ser todo un acierto. Es increíble cómo este guionista tiene, entre su historial de guiones, las dos propuestas que definieron el cine de acción de los 80 y en menos de 5 años. Sus mejores golpes son un argumento que te atrapa desde el momento en que aparece el título y con un héroe de acción fuera del estándar marcado hasta entonces con habilidades, pero también debilidades. Una situación totalmente fresca y unos esbirros que, desde el empleado que le trae los cafés a Hans Gruber hasta el número 1 Carl, podrían liderar cada uno de ellos cualquier banda de delincuentes en cualquier película del cine de la época sin despeinarse. Termina el asalto y los jueces dan una ventaja clara a Jungla de Cristal. ¡Boom! 2 puntos. Round 2. Fight! El reparto en Comando sigue los estándares de la época. Protagonista cachas que no busca problemas, pero que si le vienen, pues pa'lante. Villano jefe con actor de cierto renombre como Dane Daya, personaje muleta con conexión forzada y sentido del humor aún más forzado, esbirros varios con pintas latinas con atuendos muy poco profesionales, esbirros de segundo nivel con cierto caché actoral y paridad racial, villano de fin de nivel con pinta de esbirro sacado de Final Fight,
Y es que el elenco de personajes de Comando están ahí para uso y disfrute del público, con una suspensión de la incredulidad a niveles peligrosos para la salud. Comando acierta algún que otro golpe gracias sobre todo a Schwarzenegger, llenando la pantalla en sentido literal y figurado, pero poco más. Jungla de Cristal aguanta sin problemas. El reparto de Jungla de Cristal, sin embargo, tiende a todo lo contrario a Comando y su inherente suspensión de la incredulidad tamaño Big Size. Personajes creíbles del primero al último, empezando por un protagonista, un Bruce Willis que demostró que no hace falta tener músculos para salvar situaciones peligrosas y que solo hay que dejar trabajar un poco la mente, pasando por Reginald Bell Johnson como compañero emocional de McClane y terminando por los villanos con un carisma que impresiona, en especial Hans Gruber y Carl, interpretados por Alan Rickman y Alexander Godunov, respectivamente. Son ya los malos navideños más emblemáticos del cine junto con el Grinch y el niño chino que vendió a Gizmo en Gremlins. Hay que ser de moral muy baja para vender a ese precioso osito con reglas de juego de mesa de sex shop. Quiero hacer mención especial a la actuación del ya tristemente fallecido Alan Rickman como Hans Gruber, y que se come a Bruce Willis en esta cinta. Y es que Rickman engulle la pantalla cuando aparece, hasta el punto de certificarse como el villano rey en las películas de acción. Han habido muchos imitadores sucesivos, pero ninguno le llega a la suela de los zapatos a Alan Rickman y su interpretación de Hans Gruber. Un villano para gobernarlos a todos y atarlos en las tinieblas. Ahora me pondré en plan crítico de los que solo ven westerns en todas las películas de cierto renombre y me subiré al carro de que sí, el edificio Nakatomi es otro personaje más en el film. Pero es que es cierto, no puedes desvincularlo de la trama. Dime tú cuántas películas pueden hacer eso. En el ring, Jungla de Cristal se abalanza a Comando y asesta diversos directos, derechazos y uppercuts todos juntos a la vez y en todas partes, en forma de un héroe, villano y edificio, haciendo tándem imbatible y en el que Comando se ve superado. Asalto para Jungla de Cristal sin peros. ¿Podría conseguir un buen contrato como actor? Round 3. Fight! Michael Kamen, que ya repartió estopa en el último videocombate con Arma Letal vs Tango y Cash, hace lo mismo a Comando. Le coge por el cuello, porque esto es cine y está permitido, y envía a James Horner al otro lado de las cuerdas de la manera más humillante que un músico puede experimentar en un ring. Horner no sabe cómo actuar y defiende como puede el asalto, pero Kamen, que está enfurecido, con su partitura en la mano, le pega varios golpes a Horner, que, caído en la lona, defiende como puede el asalto. Y aunque es cierto que Jungla de Cristal es vaga en cuanto a música original, en el que se le puede intuir algún que otro desecho de la partitura de Arma Letal, la poca que hay se reconoce como parte del sonido de la saga. Los efectos sonoros, más de lo mismo. Comando tiene una banda de efectos digna, sin más. Pero Jungla de Cristal lleva la batuta del combate y con ella le pegan el culo a Comando. Los jueces paran el combate por usar armas ilegales, pero le invitan a seguir zurrando a Comando. El asalto es para Jungla de Cristal una vez más. ¡Hoy no es mi día! Round 4. Fight! Comando empieza a verse perjudicado en el combate, intenta defenderse como puede y es que en este asalto no sabe por dónde atacar. No destaca en nada, pero tampoco se ve mermado en todo. Que en cine casi es lo peor que te puede pasar. Comando y su dirección artística rehuye el combate para dejar pasar el tiempo y termina el asalto. Es más, en algunos casos incluso resbala y cae en el intento con esa indumentaria de algunos personajes con mención especial al villano, que estoy empezando a pensar que su locura le viene por no cambiarse de ropa lo suficiente o por querer ser demasiado fiel a su estilo. Quien se salva es Schwarzenegger, pero es que a él le queda todo bien. Jungla de Cristal sabe de la debilidad de su contrincante y le persigue. Su fotografía y el vestuario de los personajes no tiene rival. Consiguen poner entre las cuerdas a Comando y empiezan a darle directos, ganchos, derechazos, mientras Comando intenta bloquearlos como puede. Obviamente no puede bloquearlos todos, suena la campana y el referee separa a los contendientes para que Jungla de Cristal se detenga. Asalto para Jungla de Cristal. ¿Me va a decir lo que pasa o no? No. Round 5. Fight! El combate sigue, pero Comando está muy debilitada a estas alturas. Mark Lester hace un buen trabajo, incluso digno en ocasiones. La propuesta que Lester hace del cine típico de acción que definió la década que le vio nacer no envejeció muy bien, y cuando Jungla de Cristal apareció,
no solo envejeció mal, sino que fue muriendo poco a poco hasta prácticamente desaparecer. Pero es que McTiernan, con Jungla de Cristal, en este caso está tan mazado o más que Arnold Schwarzenegger en este aspecto. Lester, que está acojonado, no sabe qué esquina del ring escoger para recibir los golpes. Acción dosificada, humor justo y necesario, actuaciones convincentes, si es que lo tiene todo. ¿Sigo? Creo que es justo parar el combate. Incluso Film Versus tiene sus reglas. Pocas, pero las tiene. Hace falta decirlo, asalto para Jungla de Cristal, ya lo he dicho. ¡Ah! ¡Te voy a matar! La escena Hadouken de Commando quizás sería la escena del tercio final del film donde John Matrix entra en el campamento de los malos malosos repartiendo plomo, granadas, cuchillos, tostadoras y chistes de muerte final sin mirar a quién le puede dar. Si caes, eres malo. Y es que esta escena, palomitera, ochentera y divertida, si no nos ponemos en plan crítico académico, es uno de los mejores ejemplos del cine de acción de la década de los 80. Siéntate, disfruta, no pienses. Suelta un poco de vapor, Benny. La escena Hadouken de Jungla de Cristal sería para mí la escena que le intenta dar tristemente sentido a la traducción de la versión española y en el que John McClane se ve en verdaderos apuros para salvar su pellejo y por extensión al de su mujer y rehenes en este tiroteo que le pilla con los calcetines bajados. Y es que esta escena espectacular, bien montada y ejecutada, tiene la dosis justa de acción y suspense. Quizás ahora, en pleno 2024, no lo parezca, pero en aquel momento, ver a un héroe del cine de acción pasando las canutas para salvar el pellejo no era para nada habitual. Ver como un protagonista fuera de su zona de confort, que sí disfrutaban otros actores del género, sin saber cómo saldría de la situación y que encima, en este caso en particular, lo hace para salir huyendo, sorprendió a propios y extraños. Es por eso que Jungla de Cristal reinició el género, dejando obsoletas no solo las anteriores a ella, sino a las siguientes, marcando el camino que debían seguir si no querían salir mal paradas al compararla con ella. Commando vuelve a recibir. Anima esa cara. Ya estamos en marcha. Final round. Fight! Creo que es el combate más desigual del que se ha visto hasta ahora en el canal. Las virtudes de Commando, que las tiene, no son suficientes para enfrentarse a Jungla de Cristal, y es que Commando, uno de los exponentes máximos del buen cine de acción de los 80, marca registrada, vio como la fórmula perfecta hasta entonces no lo era tanto cuando apareció Jungla de Cristal, y a la cual le enseñó cómo se tenía que hacer el cine de acción a partir de entonces. No voy a demorar más el sufrimiento. Jungla de Cristal se erige como el campeón mundial de pesos pesados en el género de acción de momento. Aunque a primera vista este enfrentamiento, solicitado por un suscriptor con conocimiento de causa, podría parecer desigual o con géneros muy dispares, en realidad no lo son tanto. El éxito de Commando generó un interés por parte de los estudios en rodar una secuela. El guión original presentaba a John Matrix establecido en Los Ángeles, trabajando como director de seguridad para una corporación que sufre un ataque terrorista. Sin embargo, Arnold Schwarzenegger solo estaba interesado en hacer una secuela de Terminator, normal por otro lado, por lo que las escenas clave se mantuvieron y se modificó la historia para crear a un policía común llamado John McClane, quien se ve envuelto fuera de su elemento en una fiesta de Navidad de la compañía para la que trabaja su esposa. Este proyecto finalmente se convirtió en su contrincante en este videocombate como Jungla de Cristal o Duro de Matar en Latinoamérica, que dicho sea de paso, creo que nos ganan en esto de traducir títulos. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque me han entrado ganas de trasladar troncos de árbol descalzo por el bosque y no entiendo por qué. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo.